¿Qué es un paradigma? La palabra paradigma no es muy conocida. Sin embargo, es algo que puede afectar la vida de muchos seres humanos y durante mucho tiempo. Es algo que puede detener la evolución del ser humano y lograr que las personas no tengan calidad de vida. Pero también lograr exactamente lo contrario, hacer que la evolución se acelere o lograr una mejor calidad de vida para todos en muy corto tiempo. ¿Pero qué es un paradigma? Es un modelo de algo. Es un modelo de qué son las cosas y cómo se hacen las cosas. Los paradigmas pueden cambiar según la cultura y pueden estar en las cosas sencillas, por ejemplo en la moda. Mientras para los colombianos es muy masculino que los hombres usen pantalones, para los escoceses que usen falda. Para las colombianas, estar elegantes es usar un lindo vestido ajustado al cuerpo. Para las árabes, cubrirse todo el cuerpo. Para los colombianos es muy normal que la mujer se maquille y que los hombres den el primer paso para conocer a las mujeres. Para los africanos, en el festival de Hero Work en Níger, que los hombres se maquillen y las mujeres escojan su pareja. Incluso, los paradigmas cambian dentro de las mismas culturas, en sus subculturas. En Colombia el tamal del Tolima se prepara con pollo y en Santander con cerdo. ¿Cuál de los dos está bien hecho? Muy seguramente los dos. Sin embargo, para los tolimenses se prepara con pollo. Los paradigmas son normas de cómo se deben hacer las cosas y a veces se presentan como la única manera de hacer las cosas. Dígale a los árabes que las mujeres pueden usar minifalda. Posiblemente lo pueden hasta matar. Los paradigmas crean límites y pueden llegar a limitar al ser humano. Por ejemplo, en Colombia un ejecutivo saludará: ¿cómo estás? Qué gusto verte. Reunámonos un ratico para hablar del negocio. En la calle: ¿qué hubo, parcero? ¿Cómo van las vueltas? Y ahí donde un ejecutivo salude como en la calle, lo despiden. Y donde en la calle saluden como un ejecutivo: ese man es un infiltrado, ahora el parche. Los paradigmas establecen límites. Nos ayudan a reconocer las diferentes culturas, el lugar de su origen y su manera de pensar. Los paradigmas nacen por consenso cultural, es decir, las personas validan los modelos de hacer las cosas en el transcurso del tiempo. Se ponen de acuerdo para decir qué son las cosas y cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, el lenguaje español es un paradigma de comunicación y el lenguaje inglés es otro paradigma de comunicación, que se validó durante mucho tiempo, dándole un significado a cada palabra. Al igual que el costeño: ajá, ¿y tú qué? No, pues ajá, tú sabes, todo bien, que solamente entienden ellos. Pero realmente, uno de los paradigmas que nos interesan son los científicos. Y para entenderlos, vamos a recordar los paradigmas científicos más importantes de la historia. Es decir, los modelos de las cosas que más han afectado al ser humano y lo han detenido en el tiempo, sin ningún avance. Y uno de ellos es el modelo de la forma de la Tierra. Antiguamente se creía que la Tierra era plana, como una mesa, y que estaba rodeado de precipicios, donde existían unos monstruos gigantes que devoraban todo lo que cayera por ahí. Este modelo de la forma de la Tierra es un paradigma, y fue un paradigma que limitó al ser humano a viajar por el mar y a descubrir otros continentes y otras rutas. Fue un paradigma que frenó al ser humano en el conocimiento del planeta, lo limitó y lo atrasó. Un paradigma es un modelo de algo, que se considera absoluto y definitivo, es decir, un modelo que es incuestionable. Y por eso los paradigmas nos pueden detener en el tiempo y atrasar toda la evolución y la búsqueda de la verdad. Otro paradigma fue creer que los microorganismos no existían, que no existía todo aquello que no podíamos ver a simple vista. Y cuando Anton Bahn, en 1600, el primer ser humano que comenzó a observar por primera vez microorganismos a través de un microscopio, que construyó él mismo, la Sociedad Científica Londinense no lo tomó en serio y duró casi 40 años informando de todos sus descubrimientos, como los protozoarios y los espermatozoides, casi sin ninguna atención. Lo mismo pasó con Louis Pasteur en 1800, uno de los científicos más importantes de la historia humana.
comenzó a intuir que existían microorganismos en las manos de los médicos, al igual que en las heridas de los pacientes, lo que hoy conocemos como bacterias, que podían complicar las operaciones e infectar a los recién operados. Pero los médicos de la época se burlaron de Pasteur y casi lo sacan de la Asociación Médica de París, por decir barbaridades, pues los médicos de la época observaban sus manos y no podían ver tales microorganismos. Hasta que Pasteur, con la ayuda de un microscopio, logró demostrar la existencia de las bacterias y el origen de las infecciones, logrando que los médicos se lavaran las manos, esterilizaran sus herramientas y usaran guantes. También creó el método de pasteurización, que es calentar los líquidos para matar las bacterias en ellos, demostrando que no existía la generación espontánea, sino que los microorganismos provenían de otros microorganismos. Pasteur cambió todo el paradigma de la medicina antigua, convirtiéndola ya no solo en atención a los enfermos, sino en prevención a las enfermedades, con la creación de la microbiología como ciencia. Sin embargo, tuvo que enfrentarse con los paradigmas del pasado y con las personas que los argumentaban. Durante toda la historia humana han existido avances científicos y casi todos han tenido resistencia, porque han tenido que enfrentarse a los paradigmas del pasado, a los modelos del pasado. Pues resulta que muchas personas tienen su estatus social o estilo de vida ligado a ellos. Es decir, mucha gente tiene su seguridad basada en los modelos del pasado. Prácticamente viven de ellos. Y cambiarlos significa una amenaza a su modo de vida. Y así estén equivocados sus modelos del pasado, no los van a abandonar, pues los nuevos avances de alguna manera están desenmascarando su ignorancia y una nueva manera de observar la realidad que no conocen. Lo que le pasó a Cristóbal Colón cuando quiso viajar alrededor de la Tierra. Los cartógrafos de aquella época, o mejor dicho, los que hacen los mapas, no tenían un mapa de la ruta que quería hacer Cristóbal Colón. Por tanto, era más fácil decir que ese viaje no se podía hacer, antes que decir que eso era desconocido para ellos. Por tanto, se burlaron de él, le hicieron la vida imposible, hasta que por fin alguien creyó en Cristóbal Colón, la reina de España, alguien ajeno a la cartografía, y que no le implicaba un desprestigio de sus colegas. Y así, durante toda la historia humana, siempre a los avances científicos hay personas que se les han opuesto, porque defienden los paradigmas del pasado, de los que ellos viven, generando retraso en toda la humanidad. Se creía que la Tierra era el centro del universo. Se creía que las enfermedades no se heredaban. Se creía que no existía la evolución de las especies. Se creía que no se podía volar con algo más pesado que el aire, hasta que los hermanos Wright descubrieron el avión y cambiaron todo, el paradigma del transporte. Antes se creía que lo más rápido y seguro era el barco y el tren, lo que superó muchas veces la aviación, y muy seguramente le significaron pérdidas a los que hacían trenes y barcos. Por ejemplo, hoy en Colombia el tren ya no se utiliza, salvo para el paseo de la sabana. Se creía que las enfermedades psicológicas y sociales no tenían nada que ver con los sueños, hasta que Sigmund Freud descubre que los miedos, los complejos, las vivencias traumáticas viven en nuestro subconsciente y nos hacen actuar de manera inconsciente. Sin embargo, se opusieron a este descubrimiento de Freud toda la sociedad médica de la época, considerándolo un loco y alguien poco científico. Que la información puede viajar por el aire, eso es imposible, hasta el descubrimiento de la radio y la televisión. Se creía que nunca podríamos viajar a la luna. Steve Jobs, uno de los pioneros del computador personal, fue menospreciado por las grandes compañías como Hewlett Packard, como una persona con ideas ridículas. Y luego se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, con su idea del computador personal, contribuyendo a cambiar la manera de hacer las cosas en el mundo entero. Bueno, ya sabemos que los paradigmas limitan al ser humano, que no lo dejan evolucionar y encontrar una mejor calidad de vida para todos. ¿Será que en Colombia hay paradigmas que están deteniendo nuestro desarrollo? ¿Por qué Colombia, siendo un país con muy poca población y muchos recursos naturales, con los mayores recursos hídricos del planeta, con todos los climas del mundo para poder cultivar en cualquier época del año,
considerados como uno de los países más ricos en fauna y flora del mundo, con recursos mineros excepcionales con el petróleo y el carbón, con una situación geográfica envidiable en la cúspide de América Latina y bañado por dos mares, que no solo sirven para bañarse, sino para pescar y cultivar recursos del mar, la pregunta es, ¿por qué en Colombia el 70% de la gente es pobre? ¿Será que hay un paradigma que nos mantiene en la pobreza? Para analizar esta realidad, vamos a observar los paradigmas del orden social. Las primeras comunidades humanas se organizaban en clanes, eran familias que vivían unidas, cazando o cultivando. Para América eran tribus de indígenas o familias que vivían en comunidad. Este era el primer modelo social, que realmente es el orden de la familia a nivel social. Todo es de todos y se ayudan mutuamente. Se podría decir que es el orden social natural del hombre. Este era el primer paradigma social. Luego, esas comunidades quisieron dominar a otros clanes o a otras tribus. Entonces, comenzaron los imperios y generaron un nuevo paradigma social, como en Egipto, quienes tomaron como esclavos al pueblo judío, o el Imperio Romano, que se dedicaba a conquistar otros pueblos tomándolos como esclavos y a expandir su imperio por todo el mundo conocido. El paradigma de los imperios se representa gráficamente como una pirámide. En la cúspide está el rey, quien dictamina en qué se debe creer, en qué se debe educar, cuáles son las reglas y las normas del imperio, jurídicas y económicas, todas para su propio beneficio, y claro está, para la nobleza, quienes son la clase social que le sigue al rey en orden de importancia, porque son los parientes de la corona, y también ocupan grados importantes dentro de la comunidad. Pueden ayudar a hacer las leyes, ser del Congreso, o manejar ejércitos, o ser los ingenieros que construyen los monumentos. Toda esta clase elabora los modelos sociales que rigen el imperio, y son normas que los benefician directamente a ellos. Luego, en orden de beneficios, pueden seguir los capitanes de los ejércitos, los agricultores y productores de bienes y servicios, los comerciantes, los cargos altos de los religiosos, quienes representan la clase media alta, y se puede decir que son los administradores de la nobleza. Luego, en orden de beneficios, siguen los capataces, de la clase media alta, que son todos aquellos que hacen cumplir las leyes y dan órdenes a los esclavos. Se pueden considerar que son la clase media, como soldados, cobradores de impuestos, religiosos de bajo rango, con menos beneficios que la clase media alta, pero con más que la clase baja, quienes ocupan el último escalafón en la pirámide, que son los esclavos. Son la mayoría de personas y tienen los trabajos más pesados y nada de beneficios. Este modelo social o paradigma ha continuado a través de los años en muchos países. Hoy, en vez de tener un rey, se tiene presidente. En vez de tener nobleza, se tiene la clase alta, compuesta por políticos, empresarios, comerciantes, la farándula, coroneles del ejército, quienes siguen creando las leyes del orden social para beneficio propio. Luego, sigue la clase media, que siguen siendo los capataces que hacen cumplir las normas y son los administradores de las propiedades y empresas de la clase alta. Son profesionales que manejan los recursos y al personal de la clase baja, que son los obreros, los soldados, empleados del servicio, quienes realizan los trabajos más duros y tienen menos beneficios, y siguen siendo la mayor población dentro de un país. Este modelo piramidal se ha convertido en algo incuestionable, como si fuera el único orden social para los seres humanos. Muchos han querido cambiar este paradigma social, pero su mente los traiciona y vuelven a repetir la misma historia. Y es que realmente los paradigmas nos pueden devolver al pasado. Por ejemplo, en Colombia, cuando nos independizamos de la corona española, se reunieron todos los próceres de la patria y dijeron, ¿ahora qué sistema de orden social vamos a implementar? Pero en sus mentes no existía otro modelo de orden social que no fuera el orden piramidal de la corona española. Así que decidieron implementar nuevamente el mismo orden social de los españoles, sino que con una diferencia. Los impuestos los administrarían ellos, y quienes gobernarían y dictarían las leyes serían ellos. Llamándose históricamente aquella época de Colombia la patria boba, que no cambió mucho con el paso de los años.
pues si observamos el orden social, hoy en Colombia es uno piramidal, donde muy poquitos tienen mucho y muchos no tienen nada. Los comunistas también trataron de cambiar esta realidad, pero de manera infructuosa, pues su mente los volvió a traicionar. Por ejemplo, en Corea del Norte, un país comunista supuestamente, su mandatario es lo más parecido a un rey egipcio o uno romano. Él mismo se ha declarado Dios, a quien le deben rendir pleitesía a todos los habitantes del país, y quien no lo haga es mandado a campos de concentración, muy parecidos a los campos de los nazis, para realizar con ellos experimentos genéticos y comprobar la efectividad de las armas químicas. En Corea del Norte nadie tiene automóvil, a pesar de que existen un montón de carreteras, las cuales solo utiliza su mandatario, con más de 200 Mercedes-Benz a su uso exclusivo. El nivel de pobreza ha llegado a tales índices que muchas personas han adoptado la práctica del canibalismo para subsistir. Además, los herederos del mandatario son sus hijos, igual a los reyes de la antigüedad. Y claro está, toda su política se basa en conquistar otros pueblos a través de la guerra y el armamentismo militar. Algo muy parecido a lo que se vivió en China con Mao Zedong, y lo que no fue muy diferente a lo que se vivió en Rusia, que finalmente volvió al orden piramidal del capitalismo. El mismo paso que hoy realiza China, al aceptar a todas las empresas capitalistas del mundo dentro de su país, para salvar a su población de la pobreza absoluta, generada por ese régimen comunista. Volviendo nuevamente al antiguo paradigma. ¿Pero por qué nacen los paradigmas? ¿Por qué nos devolvemos al pasado y nos queda tan difícil entrar en un futuro diferente? La respuesta está en la manera como nuestra mente percibe la realidad, el proceso de percepción de la mente humana, el cual vamos a conocer más adelante. ¿Y quién tiene la respuesta para crear un orden social que no sea piramidal sino justo y equitativo? ¿Cómo entrar en un futuro que no nos devuelva al pasado? Y la respuesta la tiene la ciencia, pues es la única que ha podido lograr que los seres humanos puedan superar sus percepciones erradas de la realidad o sus paradigmas del pasado, y ha podido lograr que entren en un futuro mejor, lo que también observaremos en nuestros próximos programas.